¿Qué significa que el Señor Jesús salió del templo? ¿De qué manera podríamos deshonrar al Señor Jesús? ¿De qué manera obtiene el Señor su gloria? ¿Qué relación hay entre Cristo Jesús y Abraham? Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, porque yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Antes que Abraham fuese, yo soy. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Eres samaritano. Quien no está en la verdad, ante falta de argumentos, recurre a las ofensas. Al decirle samaritano, le dicen que predica a un Dios falso. También hacen una relación entre los samaritanos y los demonios debido a la práctica idolátrica y de encantamientos que se hacían en Samaria. Hay cierta ironía en la redacción del apóstol Juan al señalar que quienes se consideran guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas porque tienen en la ley el conocimiento y la verdad, no reconocen en Jesús al enviado de Dios. Pero los samaritanos, aquellos que ellos desprecian, lo reconocen y lo reciben. Hasta el romano Poncio Pilato lo reconoció. Tienes demonio. Ante el señalamiento del Señor de que su padre era el diablo, por mentiroso y homicida, los jerarcas judíos le contestaron: el que tiene demonios eres tú, samaritano. Eres tú el falso profeta, portador de malos espíritus. Esta es la tercera vez que en el Evangelio de Juan le achacan demonios al Señor, y los sinópticos dicen que lo relacionaron con Beelzebú. Los maestros judíos consideran que la manera del Señor Jesús de interpretar las Escrituras es extraña y va en contra de las doctrinas comúnmente aceptadas entre ellos. Los maestros judíos, por su obstinación, no pueden aprender nada e insisten en atribuir al diablo el bien que el Señor Jesús hace, tan solo porque va contra la errada enseñanza de ellos. No tengo demonio. Jesús ve el intento que hacen por desacreditarle y desmiente categóricamente su aseveración. Niega rotundamente toda relación con el demonio e inmediatamente les hace notar que rechazan al verdadero Dios al considerar su mensaje como una herejía y como doctrina de demonios. Es llamativo que del señalamiento como samaritano el Señor Jesús nada dijo. Obviar este señalamiento es señal de su aprecio hacia los samaritanos. A diferencia de los menospreciados de Samaria que aceptaron su mensaje, muchos en Judea quieren matarlo. Vosotros me habéis deshonrado. Al relacionarlo con los samaritanos, a quienes ellos desprecian, muestran también su desprecio hacia Jesús. Y al achacarle demonio
idolatría y falsa profecía atacan su honra. Una honra basada en el honor que el Padre le ha conferido, la de ser su mensajero y el principal testigo de su amor por la humanidad. Le han causado gran afrenta, lo que se constituye en grave ofensa a Dios mismo, ya que el Señor Jesús es su máximo y plenipotenciario representante. Ya el Señor les había dicho, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No busco mi gloria. La manera de honrar al Padre es no buscando la propia gloria, sino la de Él. Y Jesús lo hace no hablando por sí mismo, sino solo las palabras de Dios, siendo así un testigo veraz. Por hacer así, Jesús recibió del Padre honra, gloria y acreditación. Y no solo esto, sino que de manera personal y audible declaró desde los cielos sentir complacencia en su Hijo amado. Igualmente, nosotros al hacer las buenas obras hemos de buscar su gloria y no la nuestra, haciéndolas en Dios, es decir, en su nombre. Satanás buscó su propia gloria y fue expulsado. Herodes buscó su propia gloria y murió entre gusanos. Pero los que perseveramos en hacer el bien para gloria del Señor encontraremos gloria, honra e inmortalidad. No verá muerte para siempre. Ante el menosprecio recibido de parte de los gobernantes judíos a causa de su incredulidad, Jesús reafirma su carácter mesiánico y les dice a modo de sentencia: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El demonio jamás podrá dar vida. Y el Señor afirma: no verá muerte, en el sentido espiritual de condenación y en sentido físico también condicionado a la venida del Rey. Y la vida que Él ofrece es para siempre a los que guardan su palabra y permanecen en Él. A los demás les resultará en muerte para siempre. ¿Eres mayor que Abraham? Esta es una pregunta de censura y desdén. Su referencia a Abraham, a los patriarcas y a los profetas busca minimizar a Cristo Jesús. No buscan hacer una presentación orgullosa de la gloriosa historia de su nación como lo hizo la samaritana. Con esta pregunta le dicen al Señor: definitivamente estás loco. Si el mismo Abraham murió e incluso los profetas, ¿de dónde ofreces libertad de la muerte? ¿Quién te crees? Al preguntarle ellos si es mayor que Abraham, indican que han entendido el mensaje y la naturaleza del Señor Jesús. Pero aunque lo ven, inmediatamente lo niegan. Rechazan que pueda ser mayor que Abraham. Pero al preguntarlo demuestran que eso es lo que han captado del Señor. ¿Quién te haces a ti mismo? La tradición judía enseña que dar vida es una facultad única y exclusiva de Dios. Y esta es la base de su premisa. Ni Abraham ni los profetas evitaron la muerte. Ahora tú. Pero el Señor Jesús no pretende ser alguien. Les afirma que Él es el Hijo de Dios. Y varias veces claramente se los ha hecho saber. La incredulidad de ellos no revierte este hecho. ¿Quién te crees? Es la pregunta de ellos. La respuesta es que Abraham les dio un linaje, pero el Señor Jesús es quien da la vida eterna. Mi Padre me glorifica. Jesús no se hace pasar por nadie, ni pretende ser alguien. Todo reconocimiento, títulos y fama del Señor Jesús se deben a que el Padre se los ha dado. A diferencia de Adán, el Señor Jesús ha obtenido un nombre por su obediencia a la voluntad del Padre. No olvidemos que el apóstol Juan aclara tras la historia de Nicodemo que la glorificación de Jesús empieza por sus sufrimientos y su levantamiento en la cruz, el que vosotros decís. Desde la liberación de Egipto, el pueblo de Israel ha declarado quién es su Dios, como confesión del pacto entre Dios e Israel. Y aquí Jesús aclara enfáticamente que su Padre es el mismo Dios que ellos dicen que es su Dios. De aquí que oponerse a Jesús es oponerse a Dios mismo. Y rechazando a Jesús demuestran que no tienen a Dios por Padre, sino al diablo.
no le conocéis. A pesar de ser su pueblo y de hacer su voluntad, la cual está expresada en la ley, los jerarcas no conocen a Dios. Su pretensión de conocerlo es falsa. Una cosa es saber algo de Dios y otra conocerle a Él. Saber u oír algo acerca de Dios es religión. Conocerle a Él es adoración y es practicar su justicia. Los gobernantes judíos no conocen a Dios porque al rechazar a Jesús y querer matarle, demuestran que no conocen a Dios. Esto prueba que no conocen quién y cómo es Dios, y aún sin conocerlo hablan de Él, y para colmo, en su nombre imponen sus propios preceptos opresivos. A estos doctores de la ley, que conocían la escritura, las profecías y todos los preceptos, que llevaban filacterias colgando para recordárselos, el Señor Jesús les señala que no conocen a Dios, el autor de la ley. Y a nosotros repetidamente el Señor nos demanda en su palabra que debemos conocerle para que nuestra relación con Él no sea del tipo pagano utilitarista, sino una relación personal e íntima. Él quiere que podamos contemplar su hermosura y enseñarnos todo acerca de Él para ser verdaderamente nuestro Padre. Yo le conozco y guardo su palabra. El Señor Jesús conoce a Dios, no solo en un sentido intelectual, religioso y práctico, pues Él mismo dice, yo guardo su palabra, sino también en un sentido personal, y mucho más directo de lo personalísimo que nosotros pudiésemos conocerle, porque Él ha bajado del cielo y la ha visto cara a cara, y le conoce tal como Él es, porque es su Hijo. Ha venido a darlo a conocer y lo revela dando vida a quien crea en Él. Si un predicador dice conocer a Dios y no guarda su palabra, sino que desobedece a su mandato, es un embustero que impone en nombre de Dios lo que Dios no ha mandado. Abraham, vuestro padre. El Señor Jesús no niega la ascendencia abrahámica de todo israelita, solo indica que no muestran las cualidades espirituales de Él, que es lo que les haría verdaderos hijos de Abraham. Al decirles vuestro padre, el Señor enfatiza que su Padre es Dios, como preparando la mente de ellos y la nuestra a su afirmación final: antes que Abraham fuese, yo soy. Se gozó por ver mi día. El vocablo griego agallao, que aquí se traduce como gozo, significa una alegría desbordante, saltar de alegría, agrado con exceso de gozo. Así fue la reacción de Abraham por obra del Espíritu Santo en él al ver el día del Señor. Junto a Abraham se gozaron también Ana, Simeón y Juan el Bautista. Nosotros igual, los verdaderos cristianos, le amamos sin haberle visto, en Él creemos y aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. En este momento, los maestros judíos, en vez de reivindicar su ascendencia abrahámica, se separan de Él porque no se alegran por y con Jesús, sino que quieren matarle. ¿Cómo exactamente fue que Abraham vio el día del Mesías y se gozó? La Biblia no lo dice, ni el Señor lo aclara. En Juan capítulo 12, 41, se implica una visión cuando dice que el profeta Isaías vio la gloria de Jesús y anunció el endurecimiento del corazón de los jerarcas judíos. Pero de Abraham no se explica si fue en una visión o fue en un entendimiento sobrenatural con el nacimiento de Isaac o con su sacrificio, o si Abraham lo supo tras su muerte. Hay una tradición judía que dice que en una visión Abraham observó toda la historia de Israel hasta el Mesías. Pero esta tradición es muy posterior a Jesús y más parece cristiana, pues algunos manuscritos son muy similares al Evangelio de Juan. Mi día, la salvación que en Abraham estaba iniciando, se hizo realidad absoluta y plena en Jesús.
Así, su día, el día del Señor, no se refiere únicamente al día del juicio final o a los días apocalípticos de destrucción del mal. Este día del Señor empieza con la encarnación del Verbo, alcanza el cenit con su muerte en la cruz y tras su resurrección y mediante la predicación cristiana comienza el juicio. Al final del día del Señor, Él vendrá por segunda vez. 50 años. Tomando como referencia este señalamiento, aún no tienes 50 años, algunos consideran erróneamente que los 46 años mencionados en Juan 2:20 es una indicación de la edad de Jesús al momento de este suceso. Pero el evangelista Lucas aclara que al iniciar su ministerio, el Señor Jesús era como de 30 años, así que el tiempo de edificación del templo no es una referencia a la edad del Señor Jesús. El uso del número 50 entre los judíos era variado. Era la edad máxima para dedicarse a ciertos servicios religiosos. Era el fin del período laboral de todo esclavo a causa del jubileo, y según el libro de los jubileos era la medida de las eras desde la creación del mundo. Ante esto, es posible que los adversarios del Señor se burlaran con lo de las eras del mundo como respuesta a que Abraham había visto su día. ¿Has visto a Abraham? Hay manuscritos que dicen, ¿cómo pudo verte Abraham? Poniéndose más acorde a la afirmación de Jesús sobre la alegría de Abraham. El judaísmo tradicional ortodoxo de los levitas, fariseos, escribas y miembros del Sanedrín no manejaba la idea de la preexistencia del Mesías. Suponiendo que estos judíos ortodoxos consideraran que Jesús fuese el Mesías, la idea de que él haya visto a Abraham en su época les resultaría una idea extraña, ilógica e impensable. Pero dado que no creían que Jesús fuese el Mesías, la idea que Abraham hubiese visto en Jesús el cumplimiento del día del Señor les resultaba risible. Se evidencia aquí que no es cierto que todas las doctrinas bíblicas tienen un trasfondo judío. En el afán por encontrar raíces hebreas en todo, muchos piensan que el judaísmo tradicional cree en un Mesías preexistente. Algunos citan del Talmud la parte donde dice: 7 cosas fueron creadas antes que el mundo fuese creado: la Torá, el arrepentimiento, el jardín del Edén, la Gehenna o el infierno, el trono de gloria, el templo y el nombre del Mesías. Pero este pasaje no prueba la creencia judaica en la preexistencia del Mesías. Solo afirma que para el judaísmo el Mesías es creado. Yo soy, al igual que con Juan el Bautista, el Señor Jesús es también mayor que Abraham. Siendo Dios, el Verbo también trasciende toda referencia al tiempo y al espacio. La temporalidad de Abraham es superada con creces por la eternidad del Hijo de Dios. El Señor Jesús incluso sobrepasa el presente en el que en este momento se encuentra. De aquí que el Mesías no puede ser contenido dentro de los restringidos conceptos judaicos. Al decir yo soy, el Señor Jesús se presenta como la revelación de Dios, como la presencia de Dios, como Dios mismo. A Dios solo puede encontrársele en Cristo Jesús. El Dios invisible solo se hace visible en la persona de Jesús. Con esto, el Señor declara su preexistencia y que al usar el nombre divino, Él es el mismo Dios. Ambas cosas están sancionadas con el amén, amén, o bien el de cierto, os digo, con el que Jesús inicia esta sentencia. Esta discusión con sus adversarios el Señor la inició con la proclamación de su nombre divino, yo soy, y la concluye del mismo modo. No hay nada que implique más la trinitaria divinidad del Hijo que el uso del nombre divino por parte del Señor Jesús. Tomaron piedras para tirarle. Que pretendiera ser el Mesías no les causaba problemas. Que pensara que era mayor que Abraham les causaba risa.
pero que dijera ser Dios usando el nombre divino no solo les resultaba ofensivo, sino también blasfemo. Tan blasfemo que les llevó a un paroxismo de furia. El que Jesús estableciera su divinidad fue la excusa perfecta. Así, los que buscaban su muerte se prestaron a ejecutarla. Pero Jesús salió del templo. Pero esto no es nuevo. Estos jerarcas estaban haciendo lo mismo que sus padres, quienes intentaron apedrear a Moisés, a Josué y Caleb y a David. La violencia no es el método de Cristo Jesús. La muerte de sus adversarios no es su objetivo y el deslumbrar mostrando poder no es su motivación. Sin embargo, al igual que los maestros de la ley, muchos en las iglesias locales de hoy, por no conocer a Dios, convierten la fe en una serie de normas, costumbres, ritos, etc. y viven más preocupados por cumplir esos deberes y por hacer cumplir estas rutinas que por conocer a Cristo y querer ser su amigo. Otros hablan de lo exigente que les resulta la santidad de Dios y tiran piedras de quejas, críticas y reclamos, no solo a los pastores, sino al Señor mismo. La fe se les ha vuelto una carga por haber vaciado de Cristo a su cristianismo. Cuando no hay una relación personal con el Señor, la fe se vuelve legalismo, en ley muerta. Se encubrió y salió del templo. Dios ya antes había ocultado a sus siervos en circunstancias similares, por ejemplo a Baruc y al profeta Jeremías ante el rey Joacim. Dice el evangelista Lucas que en una situación semejante en una sinagoga le llevaron hasta la cumbre del monte para despeñarlo, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. El Señor Jesús, en ambos momentos, pudiendo defenderse de manera sobrenatural, optó únicamente por retirarse furtivamente. Dado que las denuncias proféticas contra el lucro y las injusticias cometidas en el templo y el acto profético del Señor de echar fuera a los mercaderes del templo no provocaron el arrepentimiento esperado, entonces ahora Jesús mismo sale del templo. El acto de salir del templo también es profético, pues al retirarse él, se aleja la misma gloria de Dios. Es Dios mismo abandonando el templo, convirtiéndolo en un simple y decadente símbolo judaico. No dejemos que el Señor salga de nuestros templos, de nuestras congregaciones, ni de nuestra vida. Estaríamos perdidos. Con su salida, el templo de Jerusalén ya no era la casa de oración ni casa del Padre. Y con las mismas piedras del templo en construcción, donde quisieron matar a la adúltera, ahora quieren matar al Señor Jesús. Igualmente, los cristianos de hoy debemos definirnos. O recibimos a Cristo tal cual es, o lo echamos de nuestras religiosas vidas. No podemos tergiversar a Cristo ni modificarlo para acomodarlo a nuestros intereses. ¿Quiénes pretendemos ser ante Jesús que buscamos acomodarlo a nosotros y no nosotros a Él? En todo este trayecto el Señor ha corregido el significado del sábado, se ha presentado como el agua que quita la sed y como la luz del mundo. Ahora da por concluido el servicio del templo, porque Él es el verdadero templo.